Dice, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vale, vamos a ir parándonos un poquito a lo largo de esta lectura para no hacerla muy pesada. Vamos a ir cortando a través de puntos importantes y vamos a intentar hacer un análisis de cada pasaje, de cada parte de este pasaje de Romanos capítulo 6. Vale, vamos a analizar, como siempre, los que ya nos siguen de hace algunas semanas que comenzamos esta andadura, pues ya saben más o menos cómo hacemos nuestro estudio. Bien, pues Quique, primera parte de muertos al pecado. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, realmente Romanos capítulo 6 nos enseña a vivir en libertad de acuerdo a Cristo. No esa libertad que creemos que es libertad en el mundo, ¿vale? Sino de acuerdo a la palabra de Dios y bajo su enseñanza y sus estatutos. ¿Vale? Mira, realmente es importante tener claro que la libertad no es libertinaje. Muchas personas confunden esa parte porque en Romanos 6 vamos a hablar de la liberación de la esclavitud del pecado, de la vida eterna, y queremos tenerlo bien claro eso. O sea, libertad en Cristo no es lo mismo que libertinaje, donde abunda el pecado, donde abunda la destrucción y el enemigo nos arranca del amor de Dios. ¿Vale? Libertad en Cristo significa llevar la palabra, amar a Dios en todo momento. Y como vamos transcurriendo en el capítulo 6 de Romanos, veremos cuál es la instrucción que nos da Jesucristo para que llevemos una vida plena en Dios. Dice la primera pregunta que hace, no es quizás demasiado relevante, dice, ¿qué pues diremos? Pero la segunda sí que es bastante interesante, que entonces nos vamos a parar un poquito. ¿Perseveraremos? Es una pregunta la que hace, en este caso Pablo lo está haciendo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, Pablo les pregunta, les está predicando básicamente, les está escribiendo aquí una carta. Les cuestiona sobre, ¿creen ustedes, traduciendo un poquito el mensaje, ¿vale? ¿Creen ustedes convenientes de que, como la gracia es lo que influye sobre nosotros, es lo que nos rige, nos demos lugar al pecado, hagamos lo que nos dé la gana para que entonces la gracia sea mayor? Sería la pregunta que está haciendo Pablo en primera instancia. Y rápidamente se responde, es una pregunta retórica. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, si alguien de verdad ha muerto al pecado, lo primero que tiene que hacer es una convicción de ese pecado. Es decir, efectivamente estoy haciendo las cosas mal, durante toda mi vida he hecho lo que me ha dado la gana, no he tenido ni rey ni roca, como dice el dicho, y yo creo que ya es hora de empezar a dirigir mis caminos en otra senda, y ahí la senda, en este caso para los cristianos, es Jesucristo. Entonces, en el momento de que ya te das cuenta de que estás haciendo las cosas mal, esa vida la tienes que abandonar. Es prácticamente imposible, habrá alguno que a lo mejor lo considere así, pero es prácticamente imposible que tú, una vez que tienes convicción de pecado, sigas con las mismas cosas, con las mismas costumbres, con los mismos hábitos que seguías anteriormente. Porque supuestamente antes de ser cristiano no teníamos buenos hábitos, blasfemamos, decíamos una serie de cosas y no leíamos la palabra ni muchísimo menos. Entonces, el día tiene 24 horas. Si antes hacías las cosas mal o de una manera X, ahora las tendrás que hacer diferentes para poder agradar a Dios. Entonces, por una siempre cuestión de tiempo, es imposible que si tú has muerto al pecado y has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, pretendas perseverar en el pecado. No quiere decir, con esto no estamos diciendo de que como somos seres humanos todos los días pecamos. Pero correcto. Otra cosa es, como Dios te ha perdonado, tú decir, vale, no pasa nada, como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, pues nosotros seguimos pecando. ¿Por qué? Porque como me va a perdonar, eso es lo que hay a veces una falsa creencia en pensar, como Dios perdona, voy y le confieso. Voy y le confieso, el típico, sobre todo en la Iglesia Católica, el típico cristiano que sin criticar a nadie, que nadie se sienta ofendido, que a lo mejor va a confesionario porque Dios perdona, y es verdad que Dios perdona, pero luego vuelve en la misma senda. Y siempre recuerdo
este punto donde Jesucristo le dijo a la prostituta, vete y no peques más. Tus pecados te son perdonados, es verdad, pero vete y no peques más. No podemos reiterarnos en el mismo comportamiento sabiendo que Dios nos perdona. Eso no creo que sea una buena idea. Entonces continúa, hace más preguntas, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bien, aquí ya viene con una primera idea paradigmática. Todo aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, sabemos que, sobre todo en la corriente evangélica, sabemos que nos bautizamos cuando hacemos esa convicción de pecado, cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hay un sacramento en la Biblia que nos manda a bautizarnos, a reconocer que efectivamente Jesucristo es nuestro Señor, bautizándonos en agua y el Espíritu Santo es el que nos bautiza en fuego. Bueno, la cuestión es que luego cuando hacemos eso, una vez que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice aquí Pablo, no es algo simplemente simbólico, hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, cuando adquirimos ese compromiso con Cristo Jesús, adquirimos el compromiso, nos unimos nuestros caminos a Él, y como Él fue muerto al pecado, nosotros también adquirimos esa misma naturaleza. Y es la pregunta que aquí nos está haciendo. Correctamente. Esto sucede cuando seguimos en el pecado, cuando no hay realmente un verdadero arrepentimiento, cuando hay una verdadera fe y creemos que como Dios siempre nos perdona, nos seguimos revolcando en el pecado. Realmente tenemos que tener muy en cuenta eso. ¿Sabes lo que hacen muchos los cristianos? Peco de lunes a sábado, vivo en el mundo, disfruto entre comillas el mundo, me revuelco en el mundo y el domingo voy, me lavo las manos, me lavo la cara, me santifico entre comillas y volvemos de nuevo a empezar el círculo vicioso de nunca acabar, de creer que somos salvos, de creer que nuestra vida va a tener bendiciones. No es cuestión de dudar de la vida eterna, sino que la propia vida en este mundo, tú cuando realmente no te santificas, las cosas no te salen mal. Sencillamente es claro, si no hay un verdadero arrepentimiento en el pecado del alcohol, del vicio, tu economía se va a disminuir, tu padre, tu madre, tus hijos van a alejarse de ti, vas a ser una vergüenza para la familia. O sea, a veces creemos que como tenemos asegurada la vida eterna, podemos seguir revolcándonos en el mundo. Pero hay una consecuencia de cada acción que hay en el mundo. O sea, a veces creemos, no, yo tengo la vida eterna y todo me va a ir bien porque creo en Dios, voy los domingos a la iglesia. No, tiene que ser arrepentimiento 24/7. No cuando tú creas conveniente, tú no puedes interpretar la palabra a tu manera. Dios no siempre va a estar ahí perdonándote, porque al final, si tú te revuelcas en el pecado, tú, ¿cuál es la palabra? En el espíritu, perdón, lo conquistas al espíritu, ¿vale? Y no te va a gobernar. Y tu misma carne te da cuenta cuando te pide las cosas del mundo, la lujuria, los placeres del mundo. Por eso tiene que haber un verdadero arrepentimiento, tiene que haber una verdadera convicción del pecado, tiene que haber una fe real en lo que hizo Jesucristo por todos nosotros. Y en aquella cruz hay que ver la cruz, hay que cobrarle sentido a la cruz para que realmente no busque el pecado y creer falsamente, como dice acá, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. No, mientras más pecador sea, no quiere decir que Dios te vaya dando más gracia todos los días de tu vida hasta que el día que te mueras. Eso es antes de conocer a Cristo. Porque mientras más pecado, como dice la palabra, del más vil, del más despreciable, Dios lo pondrá en lugares altos para avergonzar a los sabios. Pero es antes de la conversión, de que tú conoces a Cristo, no es después. Aclararlo. Toma nota, porque después creemos que podemos seguir pecando y Dios nos va a seguir perdonando de la misma manera como al inicio. Eso es, sí, muy bien explicado. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos enterrados con Cristo en nuestro cuerpo pecaminoso, se podría decir. Cuando tomamos la decisión de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y de Cristo Jesús, somos sepultados en ese bautismo junto con Él. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Después del bautismo, todos adquirimos una nueva naturaleza, adquirimos un nuevo nombre, adquirimos una nueva esencia, nos parecemos más a Jesucristo
o empezamos al menos a hacer un camino en el que nos vamos a ir poco a poco asemejando más a Jesucristo y asemejando de esa forma a Dios Padre. Y no solo eso, hay un punto aquí muy importante que luego va a estar tratando en los siguientes versículos, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros tenemos la opción, a partir de ahí, de si continuamos, si persistimos, si seguimos en ese estilo de vida, alejados o intentando alejarnos del pecado. Ya sabemos que todos los días recibimos tentaciones, si no tampoco no tiene gracia el juego. Un juego es como cuando cualquiera que haya jugado un videojuego, cualquiera que haya hecho una carrera o cualquiera que incluso haya conquistado a una mujer, si es muy fácil, la verdad es que pierde el sentido. No tiene sentido las cosas fáciles. Aquí hemos venido para afrontar retos. No significa que todos los días estemos sometidos a presión y que todos los días estemos súper agobiados. Hay tiempo también para descanso. Pero está claro que no podemos vivir de relajo. Los cristianos, sobre todo, no hemos sido llamados a vivir una vida relajada. Repito que no significa que tampoco todo el día estemos en guerra. Pero tenemos que quitarnos la idea esa falsa de la cabeza de que tenemos que estar bien, que tenemos que estar en paz. En el mundo tendréis aflicción. Correcto. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Y además también dice otro pasaje, dice el propio Jesucristo, de que Él no ha venido a traer paz, ha venido a traer espada. Con lo cual, si Él, que es nuestro hermano mayor, si Él, que es a quien tenemos que seguir, dice estas cosas, ¿qué más será para nosotros que no hemos hecho ni un 1% de los méritos que ha hecho Jesucristo? ¿Qué tantas cosas nos podrá decir el mundo? No podemos extrañarnos. Mira, David, me recuerda la historia de Zaqueo, eso lo encontramos en Lucas 19. Mira, Zaqueo era un recaudador corrupto de impuestos. Corrupto, era tremendo, era como aquel perseguidor de cristianos, pero cuando Jesús entró en su vida, dejó atrás su manera de vivir, enterró porque devolvió lo robado y comenzó a andar en la vida nueva. Jesucristo te da un nuevo nacimiento. Ya eres una nueva criatura. Mira, así como Zaqueo no volvió a sus prácticas, o sea, cuando tú llegas a Cristo, no puedes volver a tus viejas prácticas donde solamente verás destrucción y sufrimiento, porque tú sabes por el camino que va, y si continúas en ese camino, será tu destrucción. Totalmente, no tienes otra opción, no, vas directamente al acantilado, no tienes plan A ni plan B, vas a ir a la destrucción completamente. Por eso nosotros no debemos regresar al pasado después de haber sido perdonados. Arrepiéntete y no vuelvas al pasado, a tus malos hábitos, porque tú sabes que eso te va a destruir. A veces creemos que lo podemos dominar, a veces creemos que somos más fuertes que el pecado, pero ahí estás actuando con tu propia fuerza. Y eso es un determinante de que tú realmente no te has arrepentido y no estás en los caminos del Señor. Porque si sigues pensando que tú lo vas a lograr por tu propia fuerza, solamente será una copa de cerveza, o será una salidita, o será cualquier situación con cualquier pareja, no estás realmente arrepentido, porque realmente si el Espíritu está viviendo en ti, no puedes irte a los placeres del mundo.